Buenos días, nos encontramos con el doctor Yael Hernández, quien nos va a presentar el segundo apartado en torno a la obra de Bachelard y pues daremos paso a esta sesión. Muchas gracias, doctor Yael. Muchas gracias, Bitsu. Bien, entonces, como bien comentas, es la segunda parte del libro de epistemología, Gastón Bachelard, y está orientado principalmente a la parte de la epistemología del electrismo y el atomismo. Son los apartados principales de esta sección. Bien, entonces, primero, vamos a ver la parte del electrismo, ¿vale? Hay que señalar, ¿no?, que los fenómenos eléctricos empezaron a ser estudiados allá del 1600, 1700, aunque hay indicios mucho antes de estos fenómenos, cuando se sabía, ¿no?, que si frotaban varas con diferentes pieles de animales, pues atraían diferentes objetos, ¿no? Entonces, pero fue hasta el siglo XVII, XVIII donde se empezó a estudiar ya de manera más seria este tipo de fenómenos. Para estudiarlos hay que distinguir un poco el fenómeno eléctrico para despojarlo de las experiencias de sus aspectos parásitos e irregulares. Entonces, esto ¿por qué? Porque los fenómenos eléctricos, al ser en un inicio bastante vistosos, bastante empíricos con respecto a lo que podíamos observar, ¿no? Muchas veces este empirismo nos podría llevar a conclusiones que no son del todo ciertas, ¿no? Los fenómenos eléctricos daban lugar a una ciencia fácil, ¿no? Cercana a la historia natural y alejada de los cálculos y teoremas de Newton y Huygens. Entonces ya para ese entonces, ¿no?, ya sabemos que la mecánica de Newton se había consolidado, era bastante popular ya en el siglo XVII, en el siglo XVIII, y pues constituía una herramienta para visualizar, para entender el universo, que utilizaban métodos matemáticos, ¿no? Eh, pero los fenómenos eléctricos todavía no se añadían a esta racionalización matemática. Eran simplemente, la gente lo veía como artilugios, como fenómenos bastante interesantes, ¿no? Pero que todavía no tenían una cierta racionalización matemática. Esto recuerda mucho, cuando leí esto, a las primeras páginas del libro de 100 años de soledad, cuando en Macondo llegaba, ¿no?, este gitano Melquiades a mostrarles artilugios a la gente, ¿no? A ver el hielo, ¿no? Por ejemplo, cuando empieza, ¿no?, Aureliano recordando ver el hielo, ¿no? Pues así, ¿no? La gente se maravillaba con estos instrumentos eh, de fenómenos eléctricos. Entonces, el empirismo de la primera electricidad no solo era un empirismo evidente, sino incluso en colores, ¿no? La gente podía tocarlos, como está en esta ilustración, ¿vale? Bien. Para Presley, todos los descubrimientos científicos están relacionados con el azar. Entonces, el azar para Presley jugaba un papel importante. Entonces, el pensamiento quedaba reducido a una especie de causa ocasional de la experiencia. Presley también afirma que no vale la pena ocuparnos del físico, ya que solo es el director de la obra, ¿no? Entonces, incluso en su propia obra de Presley, ¿no?, constituía que todos los razonamientos y conclusiones las que llevaba, pues tenían cierta componente de azar, no era solamente causa de la experiencia. Entonces, el pensamiento precientífico no nos empeñamos a estudiar el fenómeno y no se busca la variación, sino la variedad. Entonces, ¿qué entendemos por variación y la variedad? La variación se liga a un fenómeno, es decir, tenemos un fenómeno particular e intentamos ver cuáles son los resultados obtenidos de variar algunas de las constantes que
que tiene este cierto sistema que estamos estudiando. Comprobar la sensibilización a estas variables, ¿no? Por medio de esto podemos enriquecer la comprensión de algún fenómeno, de algún concepto, ¿no? Y nos da la oportunidad de matizar la experiencia, ¿de acuerdo? Por otro lado, la variedad arrastra el espíritu de un objeto a otro sin ningún tipo de método, que es precisamente esto, ¿no? Es lo que precisamente se hizo en los primeros años de los fenómenos eléctricos. Se buscaba la variedad, es decir, buscaban un montón de fenómenos que presentaran fenómenos eléctricos, en lugar de hacer la variación y estudiarlo conforme a tener un sistema determinado y ver las diferentes variables y hacer la variación, ¿no? Entonces vemos que en los primeros años se buscaba la variedad, ¿no? Esto nos lleva a que era muy común en el siglo XVIII que los fenómenos eléctricos estuvieran ligados a diferentes materiales, es decir, hubo un intento de clasificación de los materiales de acuerdo a su susceptibilidad a ser electrificados, ¿no? Entonces, teníamos, por ejemplo, conclusiones hechas por Boulanger, que vivió en ese tiempo, que fíjense, concluye que las sustancias más frágiles y más transparentes son siempre las más eléctricas, ¿no? Es una visión bastante empirista, ¿no? Que buscaba precisamente lo que mencionábamos, la variedad, buscar diferentes objetos que presentaran esta electrificación, ¿no? De la materia, ¿no? Lo que ellos llamaban, ¿no? Es que una cierta objeto se electrificara, ¿no? En este sentido, no se buscaba hacer de la electricidad una propiedad general, una propiedad de la materia, ¿vale? Una propiedad general que todos los objetos tuvieran, ¿no? Sino que simplemente se dedicaban a clasificarlos. Entonces, es preciso separar el fenómeno eléctrico de las especificaciones materiales que parecían ser su condición básica. Y entonces, hasta finales del siglo XVIII, la electricidad fue considerada como propiedad de ciertas sustancias, como ya vimos, ¿no? Si esas sustancias presentaban estas propiedades eléctricas, ¿no? Se admitió que los metales frotados que no manifestaban electricidad era debido a que la electricidad producida se derramaba por la mano del investigador, por ejemplo. Esa era una de las cuestiones, ¿no? Que algunos metales no presentaban estas propiedades eléctricas, ¿no? Se planteó la hipótesis de que era porque la electricidad se derramaba, fíjense, ¿no? Por la mano del investigador hacia el suelo, ¿no? Sin embargo, pues esto fácilmente se puede solucionar si nosotros nos ponemos una manga aislante, ¿no? Entonces, la electricidad de repente pues ya aparece en los cuerpos. Entonces, la clasificación que se tenía en ese momento en idioeléctricos y en eléctricos, pues ya no pudo mantenerse, ¿no? Otro tipo de clasificación común en esa época era la carga resinosa y la carga cristalina, ¿no? En donde algunos objetos al frotarlos presentaban carga cristalina, algunos objetos al frotarlos presentaban carga resinosa, ¿no? Posteriormente se vio que pues en realidad no era ese tipo la clasificación, ¿no? Hoy en día sabemos que las cargas pues sí tienen dos naturalezas, una naturaleza positiva y una naturaleza negativa, ¿no? Pero eso fue mucho tiempo después. Coulomb, por esas mismas fechas, ¿no? Verificó que la electricidad no se extiende por ningún cuerpo por afinidad química o por atracción electiva, sino que se reparte entre diversos cuerpos puestos en contacto independientemente de su naturaleza y únicamente debido a sus formas y dimensiones, ¿no? Entonces, fíjense cómo aquí ya se empieza a ver un concepto, ¿no? De que la carga eléctrica, si yo tengo un objeto A y un objeto B, ¿no? Entonces, y si ambos tienen, ¿verdad? Algún tipo de carga, pues entonces la carga se reparte, ¿no? Entre esto, o más bien en ese tiempo decían, ¿no? La electricidad, ¿no? Se extiende por los cuerpos, ¿vale? Que están en
puestos en contacto, ¿no? Y no depende de la naturaleza de estos cuerpos, ¿no? Simplemente de su forma y sus dimensiones. Eso es lo que nos dijo Coulomb. Bien. Entonces voy a continuar, ¿no? Y otro ejemplo notable con respecto a la electricidad en aquel tiempo es la botella de Leyden y la noción de capacitancia. Bien, entonces, si se fijan, ¿no? Aquí está la botella, es una botella, ¿no? De cristal, en donde tenía un enmallado metálico dentro de la botella y afuera de la botella. Esta botella estaba colgada en una varilla, ¿no? En una máquina eh, que generaba carga estática, ¿no? Entonces, ahora sabemos, ¿no? Que el proceso es cargar la botella, ¿no? Está aquí inmiscuido un concepto físico llamado capacitancia, pero en ese tiempo, pues los científicos y las personas de aquella época no lo sabían, ¿no? Simplemente veían que las botellas, ¿no? Al ser conectadas a este dispositivo, pues generaban descargas eléctricas, ¿no? Entonces, lo que hacemos normalmente, o lo que muchas veces se hace aquí, ¿no? Que pasan estos señores con su máquina de toques, ¿no? Se hace una cadena y entonces la cadena de personas agarra un extremo, una terminal, el otro extremo, otra terminal, y entonces sentimos una pequeña descarga. Entonces, esa era la función en aquel tiempo de la botella de Leyden. Las personas se maravillaban con esto e incluso fue bastante popular entre la aristocracia, ¿no? Entre muchas personas que los individuos que implementaban o llevaban esos aparatos ganaban bastante dinero, ¿no? Allá en Europa. Entonces fue muy popular. Pero realmente el fenómeno físico no se comprendió sino hasta más tarde. Entonces despertó un interés prodigioso entre las personas de este siglo, ¿no? Bueno, la botella, ¿no? Como dice, debe colgarse con un gancho sobre la barra de cobre en la máquina de Ramsden. Esta es una máquina de Ramsden, ¿vale? Entonces nos encontramos ante un problema de significado. El significado usual y el significado científico. ¿Por qué decimos que hay un problema de significado? Bueno, porque en realidad tenemos dos significados aquí diferentes. El significado de botella, ¿no? La botella del aire no es una botella en el sentido común de la palabra, ¿no? No sirve, no tiene las capacidades de una botella. Simplemente pues le llamaron botella porque utilizaron la botella, ¿no? Pero en realidad no es un recipiente, no tiene la funcionalidad. Entonces, desde ahí tenemos un problema de lenguaje, ¿no? Tenemos un problema en donde no coincide, ¿no? El nombre de un dispositivo, que es un dispositivo científico, ¿no? Con el nombre que usualmente las personas le dan, ¿no? Con base en la funcionalidad de ese objeto. Entonces, el significado del objeto adquiere o puede verse distorsionado, ¿no? Por la noción común con el nombre. Esto es muy común, ¿no? Que pase, que suceda incluso actualmente, ¿no? Las personas decían, botella, pues entonces debe de almacenar algo, ¿no? Pero no, realmente la botella de Leyden no es una botella, ¿no? No tiene las funcionalidades de una botella. La capacidad de una botella de Leyden no es la capacidad de un recipiente. Sin embargo, sí comparte ciertas características. Por ejemplo, cuanto más grande es la botella, más fuerte es con la misma máquina de Ramsden la conmoción eléctrica. Entonces, pues eso confunde aún más, ¿no? A las personas que no están cultivadas en el aspecto de los fenómenos eléctricos y puede haber una confusión, ¿no? De significados. ¿Vale? Esa es una de las primeras barreras, ¿no? Muchas veces del avance científico. Dice, si la botella es grande, la superficie del armazón es grande.
y el tamaño del armazón es la primera variable técnica. Entonces, vamos a desentrañar el funcionamiento de la botella del aire, ¿no? Entonces, tenemos, ¿verdad? Ya les había yo dicho que dentro hay un armazón. Entonces, si el armazón, si la botella es grande, pues el armazón también es grande, ¿no? Entonces, tenemos la primera variable, el tamaño del armazón. También se ve que entre más delgado es el cristal, mayor es la capacidad. El grosor del cristal constituye la segunda variable técnica. Bien. Y ahora, si sustituimos el cristal por otra materia, en lugar de que sea una botella de cristal, ¿no? Ahora podemos hablar de botellas de plástico, en aquel tiempo a lo mejor otro tipo de material o otro tipo de cristal, ¿no? Pues entonces la materia también representa una tercera variable técnica, ¿no? Que influye en la propiedad que nosotros queremos estudiar, que en este caso es la de la capacitancia, ¿vale? Entonces, hasta aquí se ha hecho un esbozo de la prehistoria empírica del condensador, ¿vale? Es lo que se sabía en el siglo XVIII, ¿no? Ahora hay que examinar el condensador de una forma más diversa, ¿no? Entonces, ya de manera más técnica, si pensamos de manera un poquito más científica, ¿no? Vemos que el condensador está formado por dos láminas metálicas y que están separadas por un aislante. Y el condensador, también en el nombre, ¿no? Hay siempre confusiones, ¿no? Con el significado. Un condensador no condensa la electricidad, simplemente recibe una cantidad de electricidad que le será proporcionada por la máquina de Ramsden, ya vimos, ¿no? Y que vamos a esquematizar a continuación. Entonces, ya vimos, ¿no? Que en este caso, ¿no? Un condensador va a estar formado por dos láminas, ¿vale? Metálicas. Es lo primero que me dice, ¿no? Entonces vamos a tener dos láminas metálicas. Déjenme hacer un pequeño dibujo aquí. Entonces tenemos la primera lámina, ¿vale? Y tenemos una segunda lámina puesta acá. Bien. Entonces, estas láminas se van a cargar, ¿de acuerdo? Entonces, hay una cierta distancia que hay entre estas láminas, que le vamos a llamar E, ¿de acuerdo? Y también estas láminas tienen una cierta área, que le vamos a llamar S mayúscula. Y entonces, aquí dentro, entre estas dos láminas, va a haber un material que va a ser por lo regular un dieléctrico, ¿no? Entonces, aquí dentro podemos encontrar un material, ¿de acuerdo? Entonces, este va a ser un material dieléctrico, ¿de acuerdo? Este material dieléctrico, entonces, ya tenemos nuestras tres variables, ¿verdad? De la botella, nuestras variables técnicas, que es el área, ¿verdad? Del enmallado, que en este caso es el área S. Tenemos la E, que es la distancia, que es el grosor, en este caso de mi material, ¿no? Que es el dieléctrico. Y aparte tenemos el diferente material, ¿verdad? Entonces, estas variables técnicas están condensadas matemáticamente en una formulita, que es la que está acá, ¿vale? Fíjense, tenemos KS entre 4pi por E, ¿no? Entonces, esto es C, que le llamamos la capacitancia, ¿no? Entonces vemos que esas variables técnicas ya están matematizadas aquí, ¿vale? El factor K, ¿de acuerdo? Que aparece, es un factor que depende del material. Entonces, el K depende, ¿no? Del material. Ahí vemos que el factor K está incluido ahí. El factor K puede constituir el significado filosófico de la irracionalidad que se resiste a la integración de los fenómenos en una forma algebraica simple. Pero vamos a ver que no es así, ¿no? Por otro lado, si somos conscientes de la racionalidad de las funciones, fíjense, K, ¿no?
está en función de K de manera, ¿verdad? De esta manera, K dice que la capacitancia es proporcional a K, pero la capacitancia también es inversamente proporcional a la distancia E. Entonces, podríamos ver que K y E están en compensación, es decir, si yo quiero aumentar la capacitancia, ¿verdad?, de un condensador, o bien puedo aumentar K, o bien puedo disminuir E, ¿no? Entonces, si aumentamos la capacidad disminuyendo E o aumentando K, ¿no? O de la misma manera, si K aumenta, ¿verdad? Pues se tendría que disminuir para hacer este tipo de compensación, ¿vale? Y mantener la capacitancia a un valor constante. Técnicamente, el poder dieléctrico tiene una perfecta equivalencia geométrica. Ya vimos, ¿no? Que tiene con la capacitancia tiene aspectos geométricos como el área, ¿no? Y el grosor del dieléctrico. Entonces, este ejemplo, ¿no? Constituye un caso sencillo entre la conjunción del racionalismo y las cuestiones técnicas, ¿de acuerdo? Entonces, es un ejemplo en donde, pues vemos que empíricamente, ¿no? La botella, pues sabemos, ¿no? Que tiene propiedades eléctricas, ¿no? Pero no es hasta que nosotros, ¿verdad? Por medio de la variación, no la variedad, ¿no? La variación de diferentes variables, ¿no? En este caso, nuestras variables son las variables técnicas, que son la superficie, el grosor, ¿no? Y la materia, ¿no? Que estamos utilizando. Hacemos las diferentes variaciones de estas variables técnicas, entonces podemos encontrar un modelo que se adecue, ¿no? Y que pueda explicar este fenómeno, ¿no? Entonces, este ejemplo constituye, ¿no? Un caso sencillo en donde la variación nos da un modelo bastante bueno, ¿no? Para un fenómeno que queremos estudiar. Bueno, aquí tenemos hojas en blanco. Otro ejemplo es la construcción de la bombilla eléctrica, ¿vale? Entonces, la bombilla eléctrica es un ejemplo interesante porque rompe filosóficamente con rompe con todas las técnicas de iluminación que se usaban en toda la humanidad hasta el siglo XIX, ¿no? Hasta el siglo XIX, la forma de iluminar, pues, era quemando algún tipo de combustible. Entonces, si nos atenemos a una visión más empirista, ¿no? Pues vemos que nosotros empíricamente tenemos una relación entre luz, calor, ¿verdad? Y ¿por medio de qué? Quemando combustible, ¿no? Entonces, pues anteriormente, ¿no? Se producía calor y luz por medio de lámparas, quemar algo, ¿no? Quemar madera, quemar carbón, quemar aceite, etcétera, ¿no? ¿Qué pasó? Vino Edison y tuvo su invento, ¿no? Filosóficamente se opone a este empirismo que nos dice que quemando cosas, ¿no? Es lo que nosotros vemos, ¿no? En la experiencia cotidiana, que quemar cosas produce calor y luz. Pero ahora Edison nos da una manera, ¿no? De producir luz sin necesidad de quemar materia, ¿no? Entonces es una postura contraria a la tradicional que estaba en ese momento, ¿no? El empirismo de la combustión divide las sustancias en susceptibles de mantener la combustión y las sustancias impropias para mantener esa combustión, ¿no? Posteriormente, ¿no? La química del oxígeno, con los avances, ¿no? Que se han descubierto, ¿no? Transformó totalmente el conocimiento de las combustiones. También cabe señalar, ¿no? Que la lámpara eléctrica no tiene ningún carácter constitutivo en común con la lámpara ordinaria. Sin embargo, ¿verdad? Muchas veces, y esto es lo que ocurre con el lenguaje, ¿no? Es muy susceptible a cambiar el significado. Aquí también ocurre algo similar, ¿no? Anteriormente el significado de lámpara, pues constituía un significado con respecto a nociones empíricas de la combustión, ¿no? De sustancias, ¿no? Sin embargo, si nosotros le preguntamos a cualquier persona del siglo XXI sobre una lámpara, ¿no? Quizá la primera idea que venga a su mente sea una lámpara eléctrica, ¿no?
Entonces, este modo de pensar también fue bastante bien recibido en términos de la definición popular de lo que es una lámpara, ¿no? Bien. Entonces, este también constituyó, ¿no? Un ejemplo, ¿no? En donde una cuestión técnica, ¿no? Como es la relación entre la luz, ¿no? Y, o la producción de luz, ¿no? Que el empirismo, por ejemplo, nos llevaría a pensar que hay una relación entre el fuego y la luz, ¿no? Entonces podríamos decir, podemos cambiar, ¿no? La electricidad para producir fuego, ¿no? Entonces eso es pensando de una manera empírica, ¿no? Pero ya pensando de una manera más racional, podemos ver que la relación no es tan simple, ¿no? Entonces, nuevamente las cuestiones técnicas cambian, ¿no? La manera en cómo se desarrolla, describe, ¿no? Y se modela un cierto fenómeno, ¿no? Otro caso, aparte de ya dejando a un lado los fenómenos eléctricos, es el caso del atomismo. El atomismo no es esta idea de que la materia está constituida por átomos, es decir, pequeños corpúsculos, ¿no? De materia, ¿no? Pero, ¿qué significa o qué tenemos nosotros como noción de corpúsculo? Ese es el problema al que se enfrentaron muchos de los científicos a finales del 19, principios del 20, ¿no? Porque siguiendo una intuición cotidiana, un corpúsculo debería ser un objeto pequeño, haciendo homenaje a la filosofía de Demócrito, ¿no? Que el átomo es indivisible, o sea, que teníamos pequeños cuerpos, ¿no? De acuerdo a lo que se tenía como el concepto de corpúsculo de la mecánica clásica, ¿no? Sin embargo, ¿no? Etimológicamente, ¿no? Vemos que esto no corresponde a la noción de corpúsculo ya hablando científicamente. El corpúsculo no es un cuerpo pequeño, ¿no? Sabemos ya científicamente no es un cuerpo pequeño, ¿no? El corpúsculo no es un fragmento de sustancia, ¿no? No tiene las cualidades propiamente de las sustancias. Y es lo que vamos a ver, ¿no? Entonces, esta noción de corpúsculo también hay una discrepancia entre la noción científica y la noción popular, ¿no? Si se piensa que el electrón es un cuerpo pequeño, cargado, imagínense cómo ustedes lo pintan, ¿no? Siempre pintamos al electrón, ¿no? Por lo regular, ¿no? Decimos, ok, aquí está un electrón, ¿verdad? Entonces, siempre lo pensamos y lo dibujamos y lo imaginamos, ¿no? Porque ya está, como es una muletilla mental que usualmente hacemos, ¿no? Como un cuerpo pequeño cargado con electricidad negativa. Entonces nos preguntamos si los protones y electrones deben considerarse como partículas materiales cargadas de electricidad. Vamos a ver qué conclusiones llegamos si nosotros tomamos al electrón como un cuerpo pequeño cargado, ¿verdad? Entonces, para esto vamos a requerir la operación de cargar. ¿Qué significa cargar? Por ejemplo, voy a usar las hojas que tengo en blanco acá, ¿no? Si yo tengo aquí un objeto, ¿de acuerdo? Tengo una cajita, ¿verdad? Y entonces yo lo quiero cargar eléctricamente. Entonces, por medio de esta noción del electrón como una partícula, ¿verdad? Pues cargar no es más que poner electrones en este objeto, ¿de acuerdo? Entonces tenemos varios electrones que se ponen en este objeto, ¿verdad? Entonces decimos, ¿verdad? Que la carga total, pues nada más multiplicamos, ¿verdad? El número de electrones, en este caso 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ¿verdad? Tenemos la carga, serían 8 electrones.
o sea, más bien el número de electrones, ¿verdad? Por la carga de un solo electrón, ¿de acuerdo? Que sabemos, ¿no? Que es 1.6 por 10 a la menos 19 coulombs, ¿verdad? Y aparte le ponemos un signo menos, ¿no? Eso ya lo sabemos actualmente, ¿no? Entonces, así es como cargamos, ¿verdad? Un objeto. Ponemos un montón de cargas. Y lo mismo pasa, ¿no? Con las cargas positivas. Si tengo yo un objeto, ¿verdad? Y lo quiero cargar positivamente, pues entonces yo le pongo un cierto número de carga positiva, ¿no? Por lo regular es lo que nos dicen los libros de física general, ¿no? La carga está cuantizada, ¿no? O sea, son pequeños paquetes de carga, ¿no? Que es la unidad fundamental, pues 1.6, ¿no? Entonces la carga total, pues será el número de protones, en este caso 1, 2, 3, 4, 5, ¿verdad? Por la carga de un solo protón. Menos 19, ¿verdad? Bien, entonces esa es la operación. Entonces lo importante es entender la operación de cargar un objeto, ¿de acuerdo? Entonces vamos a ver cuáles son las implicaciones de esta operación junto con la hipótesis de que el electrón es un cuerpo pequeño cargado de electricidad, ¿vale? Entonces, la operación de cargar un cuerpo con electricidad negativa consiste en añadir electrones a este cuerpo. Dice, no podemos suponer que un electrón está cargado negativamente porque añadir un electrón a otro electrón nos dará dos electrones, ¿no? Entonces, si se fijan aquí la complejidad de o sea, la conclusión a la que llegamos con estas dos hipótesis, de que, ¿verdad? Si yo quiero, ¿verdad? Cargar un electrón, o si el electrón está eléctricamente cargado, esto implicaría, ¿verdad? Que entonces yo le estoy añadiendo un electrón a un electrón, pero añadir un electrón a un electrón tenemos dos electrones, ¿no? Entonces, hay algo que está fallando dentro de este concepto, ¿vale? Entonces, cargar un cuerpo de electricidad tan corriente en la ciencia eléctrica ya no tiene sentido a nivel de corpúsculo, ¿vale? A lo mejor a nivel macroscópico tiene significado, pero a nivel de corpuscular ya no. Necesitamos conseguir la síntesis total entre el atributo y la sustancia, o mejor dicho, realizar pura y simplemente el atributo, o sea, el atributo de estar cargado, ¿no? Entonces, no se pueden asignar dimensiones absolutas al corpúsculo, solo se asigna un orden de tamaño. El corpúsculo solo existe en el espacio que actúa, ¿no? Entonces, el corpúsculo ya no es un ente, ¿no? Como lo vimos anteriormente, que es un pequeño cuerpo, ¿no? Cargado, sino que ya un corpúsculo no necesariamente tiene un valor asignado absoluto, ¿no? Ya no tiene dimensiones absolutas, ¿no? Solo se asigna un orden de tamaño, ¿no? Por lo regular el orden de tamaño es de por 10 a la menos 10 metros, ¿no? O un poquito más chico, ¿no? En el caso del electrón es más pequeño, ¿no? Pero bueno, se asignan dimensiones nada más, ¿no? No tiene un valor exacto, ¿no? Es un orden de tamaño. Si no podemos atribuirle dimensiones, pues tampoco podemos atribuirle una forma, ¿no? Y si no tienen forma ni no tiene dimensiones, pues tampoco podemos atribuirle un lugar preciso en el espacio, ¿no? Y esto es lo que constituye un rompimiento con la imaginación cartesiana. En la imaginación cartesiana nosotros tenemos, ¿verdad?, la necesidad de tener, ¿no? Digamos aquí en un plano, ¿no? Entonces, por medio de dos líneas de referencia, pues cualquier punto del espacio está totalmente bien determinado, ¿verdad? Entonces decimos aquí, este es X1, este es Y1, ¿verdad? Entonces, con esta pareja de números, pues tenemos localizado exactamente dónde está cualquier objeto, ¿no? Entonces, cualquier punto del espacio está bien identificado, ¿no? Entonces, esto rompe, ¿no? Con la imaginación cartesiana de un corpúsculo, ¿no? Al no tener dimensiones, al no poder atribuirle un lugar preciso, ¿no? Precisamente esto es lo que constituye, ¿no?, el principio de indeterminación de Heisenberg, ¿no? Espérenme porque creo que alguien quiere entrar en la sala de espera. Bien.
Ok, entonces el principio de indeterminación de Heisenberg. Bien, creo que ya con eso termino. ¿Por qué no aparecen las estrellas de pastillas? Bueno, déjenme ver qué pasó acá. Permítanme un minuto. Bueno, creo que no están esas, ¿no? Ok, entonces hay un choque, ¿no? Entre la visión clásica con la visión ya atomista, ¿no? En donde pues, ya tenemos un principio fundamental que es el principio de determinación de Heisenberg. ¿Esto qué implicaciones tiene? Tiene otras implicaciones, ¿no? Con respecto a repensar diferentes conceptos que antes tomábamos como ciertos. Uno de ellos es precisamente, por ejemplo, la del fotón. Ahora el fotón, en esta nueva visión, pues ya no es nada más un objeto que está por ahí, ¿no? Sino que ya es un objeto que aparte tiene movimiento, ¿no? Entonces, tiene una parte dinámica por ahí, ¿no? También otro de los conceptos que se tienen que revisar ya en esta hipótesis atomista es el concepto de colisión, porque en colisión, ¿verdad? Normalmente, ustedes si piensan, ¿no? De manera clásica, una colisión constituye pues el choque de dos objetos, como cuando juegan billar. Entonces, dos bolas van con diferente velocidad, ¿no? Y entonces chocan, ¿no? Hay un contacto entre ellas. Ahora, el concepto de choque, ¿no? En este caso, a nivel corpuscular, hay que revisarlo porque realmente no es lo que está pasando ahí, ¿no? Realmente el concepto de colisión, ¿no? En el caso atomista, pues se tiene que revisar y ahora, ¿verdad? El concepto de colisión tiene que ver más con un concepto de interacción. Si yo tengo una partícula que va así, ¿verdad? Ahora lo voy a dibujar ahorita como bolitas, ¿verdad? Entonces ya no necesariamente debe de haber contacto entre estas dos partículas. Simplemente no se dice que hay una interacción entre ellas, ¿no? Entonces, esto nos lleva a replantear varias de las cosas que nosotros entendíamos o que teníamos ya precisamente planteado dentro de la mecánica clásica, ¿no? Otra de las formas, ¿no? Es replantear el concepto de energía. Entonces ya sabemos que las partículas tienen o ciertas propiedades energéticas, ¿no? Entonces, el concepto de energía también es el que se tiene que replantear dentro de este contexto, ¿no? Otro de los ejemplos, dentro de, ya hablando de colisiones, ¿no? Y de dispersión, pues es, por ejemplo, el hecho de que la luz, pues ya deje de ser una onda, ¿no? Sino que ya tiene cuestiones corpusculares, ¿no? Nosotros sabemos ahora que la luz tiene asociada una partícula que es el fotón. Y entonces las propiedades sí sigue teniendo, ¿no? A nivel macroscópico, no unas propiedades de onda como la dispersión, difracción, reflexión, etcétera, ¿no? Pero también ya a nivel corpuscular, hablando corpuscular en el contexto cuántico, ¿no? Pues tenemos también interacción como una partícula, ¿no? Entonces, ¿qué podemos decir con respecto a los ejemplos que hemos dado aquí, ¿no? Que muchas veces el empirismo, ¿no? Que prevaleció durante muchos siglos, ¿no? Que nada más se dedicaba a ver los fenómenos, a estudiarlos, ¿no? Como son, ¿no? Muchas veces no es suficiente para analizar un mismo fenómeno físico.
se necesita algo más, se necesita muchas veces, ¿no? Analizar las variables, buscar la variación de las variables técnicas, ¿no? Del fenómeno para poder construir un modelo adecuado, como con lo que pasa con la bombilla, ¿no? La bombilla es un efecto puramente técnico, de hecho el fenómeno ahí no es puramente técnico, ya no interviene la parte empírica de manera sustancial, ¿no? Porque pues, no se quema, no hay ningún fenómeno, no nosotros que veamos así de manera natural, ¿no? En la historia natural, que nos diga que la luz se puede producir por medio de corrientes, ¿no? O por medio de haciendo pasar cierta cantidad de electrones a través de un filamento, pues no, ¿verdad? Entonces, es una cuestión ya técnica, una cuestión ya más de entender los fenómenos que están en la naturaleza, ¿no? Matematizarlos, buscar la variación, etcétera, ¿no? Entonces creo que es la conclusión a la que nos lleva Bachelard a lo largo de ese trabajo de epistemología, ¿no? También otra conclusión importante es la replantearse muchos de los conceptos, ¿no? Como en el caso de lámpara, muchas veces van mutando a lo largo del tiempo, ¿no? El concepto de corpúsculo también va mutando, ¿no? Se le atribuyen otras propiedades. Entonces, pero muchas veces, ¿no? Hay que luchar contra esta noción popular, ¿no? Que la gente ya tiene implantada, ¿no? Como el hecho, ¿no? Y todavía en la actualidad, el hecho de que el modelo atómico es un núcleo, ¿no? Y alrededor de este núcleo están girando los electrones, ¿no? Muchas de esas cosas que son muletillas mentales, ¿no? Se quedan en el imaginario popular y pueden llegar a adquirir connotaciones erróneas acerca de los conceptos de los fenómenos físicos que ocurren en la naturaleza. Entonces creo que eso es todo de lo que quería hablarles el día de hoy. No sé si tengan alguna pregunta, alguna duda. No sé si querías comentar algo. Hola, Yael, ¿se me escucha? Sí, sí, te escucho. Pues nada, solamente algunos comentarios sobre tu exposición, estuvo bastante bien explicado. Eh, por ejemplo, bueno, es que habían varias partes que podríamos hacer referencia a lo que habíamos estudiado en otras sesiones, por ejemplo, al alcance sobre las metáforas, también sobre la presciencia, ¿no? También podríamos introducir ese concepto que viene, pues, dado a fin de cuentas por el empirismo, ¿no? Y respecto de ya temas más en concretos, pues es curioso cómo todavía persisten pues ciertos conceptos, ¿no? Precisamente de presciencia y de empirismo, el hecho de pensar que para que algo genere luz y calor tiene que estarse quemando, porque incluso es muy usual escuchar de gente que pues a lo mejor no tiene instrucción en ciencia, pensar que el sol, por ejemplo, pues es porque se está quemando algo, ¿no? En lugar de pensar que es un proceso nuclear. Entonces, bueno, eso me parece interesante. Y algo que me pareció curioso más bien es que pues el alcance que tienen las metáforas y también la forma en la que estamos habituados a ellas, pues no es fácil de ir en contra de eso. Y lo menciono porque me pareció curioso que tú mismo estás hablando sobre que hay que pensar en las colisiones en términos de cosas que no son clásicas, en términos de no son objetos que chocan, y al mismo tiempo haces el dibujo pensando en cosas puntuales que se van a mover en una trayectoria, siendo que justamente acabas de mencionar que ya no hay que olvidarse de que tienen una forma, de que ocupan un espacio y de que obviamente pues van a tener una trayectoria definida, ¿no? Pero obviamente pues para poder explicarlo y llevarlo a un terreno, pues, que nos resulte familiar y no solamente en esta plática, sino también a nivel, pues, escolar, cuando tú tratas de explicar estos conceptos pues, a tus alumnos, pues también hay que recurrir a este tipo de dibujos, ¿no? Aunque, pues, obviamente sabemos que está incorrecto
pues con todos los conocimientos que se tienen actualmente, ¿no? Y bueno, ya solamente para terminar, también un último comentario, que es que siempre o bueno, usualmente se recurre al concepto de fluido cuando tratamos de explicar algo, algún fenómeno, pues relativamente nuevo, ¿no? Entonces, por ejemplo, tú mencionaste que la electricidad se entendía como un fluido que tú puedes pasarle de un objeto a otro, pero no es el único ejemplo en el que el concepto de fluido ha intervenido en el desarrollo de la ciencia, ¿no? Por ejemplo, cuando se estudiaba el calor o el aumento de temperatura en un cuerpo, pues también se pensaba que había un fluido que los objetos pues podían absorber o desprender, ¿no? Que era bueno, ahorita no me acuerdo del nombre, pero bueno, a final de cuentas, pues siempre el concepto de fluido está presente. Eh, También en algunos textos, al hablar del espacio-tiempo, pues muchas veces se recurre a un concepto parecido a eso. Hay un cierto fenómeno de que un agujero negro en rotación, pues como que arrastra el espacio-tiempo a su alrededor. Entonces, pues también muchas veces se recurre a un concepto pues parecido, ¿no? Piensa como que el espacio-tiempo es una especie de fluido que debido a la acción de un agujero negro en este caso, pues crea un vórtice, ¿no? Pero bueno, obviamente, pues no tiene ninguna de las propiedades de un fluido, simplemente otra vez es otra metáfora que utilizamos, pero bueno, el concepto ahí sigue apareciendo, ¿no? Y bueno, pues sería todo de mi parte, no sé si alguien más. Gracias. Yo también te felicito, estimado Yael, por la presentación. Yo me voy a remitir a la primera parte de tu exposición porque me parece fundamental lo que estabas reiterando respecto al campo semántico, que ese principio me parece que de ambigüedad se encuentra porque el campo semántico muchas veces tiene una correlación, una correspondencia análoga, ¿no? Y el problema es cuando me parece que existen, digamos, formas particulares donde atribuye a otros campos nosológicos, digamos, esa carga semántica, en primera instancia por una coherencia análoga, pero el problema es que las operaciones no son, en muchos casos, las más certeras para poder explicar los procesos dentro de este mismo campo nosológico, ¿no? Estoy pensando, por ejemplo, en algunas teorías de la historia que podrían, por ejemplo, remitirse a la concepción del tiempo en el campo de la física, ¿no? Y eso podría ser en algún momento problemático porque condición análoga o articulación análoga de la significación no implica necesariamente que operen en el mismo, en la misma modalidad, ¿no? Dadas unas técnicas, digamos, unas metodologías específicas que hacen diferentes a estos campos de saber, ¿no? Entonces creo que es muy interesante esto que nos estabas colocando al principio de la ponencia, porque el campo semántico debe ser tratado también con mucho cuidado, ¿no? Y esto también voy a unirlo con lo que comentó también el doctor Priel, porque en primera instancia estos conceptos pueden reintroducirse dentro del lenguaje coloquial, pero hay una reiteración de estos conceptos en diferentes ámbitos del proceder social que pierden como su capacidad o su condición científica, ¿no? Y se integra, como bien ya comentó el doctor Priel, como una posibilidad precientífica, ¿no? En ese sentido. Entonces yo veo en la primera parte de tu exposición algo fundamental, que nosotros utilicemos campos análogos de significado para más o menos dar inteligibilidad a procesos operatorios de campos nosológicos o en procesos sociales o procesos individuales, no quiere decir precisamente que estos, dada su recursividad, ni tiendan a un grado de cientificidad específico, ni puedan decantar en un grado de pre-cientificidad que ya estaríamos pues andando con ese concepto, ¿no? Procediendo con ese concepto, operando con ese concepto, pues con ya gran limitante, y este concepto, digamos, queda subsumido a lo que bien ya pues Bachelard había mencionado sobre la
concatenación topológica o la concatenación metafórica, ¿no? Y yo creo que ese es un gran problema, ¿no? Que también forma parte de la filosofía de la ciencia, ¿no? O sea, si la ciencia integra en el campo social algunos conceptos específicos, deberíamos observar también cómo esos conceptos son integrados dentro de estructuras muy particulares y por qué son integrados de esa manera, ¿no? O a qué se debe que se integren de esa forma, ¿no? No creo que sea una condición netamente mecanicista, ¿no? De que pasa de un punto A al punto C, ¿no? Creo que hay un grado de complejidad muy interesante y esto también implicaría preguntarnos la relación constante que tiene la ciencia en la sociedad, ¿no? Aunque aparentemente están divididas, pero la conexión es más profunda de lo que parece en ese sentido, ¿no? Y bueno, ya, yo con eso me quedaría. No sé si alguien más quiere comentar algo, pero muchas felicidades, doctor Yael. Gracias. Hola, sí, también quiero comentar algo. Estuvo muy interesante tu plática, Yael. Gracias, qué bonito. Nada más quería hacer un comentario. No sé, por lo que entendí de lo que nos platicaste, parece ser que el autor trata de mostrar que el conocimiento empírico no es suficiente, ¿no? Que es necesario, se vuelve necesario e importante matematizar todo este conocimiento que se obtiene. Y yo creo que todavía no se queda ahí, no se quedan ahí las cosas, la ciencia. Porque me acuerdo yo específicamente de un ejemplo cuando se teorizó el éter luminífero. ¿Qué era lo que se pensaba? O sea, ya se conocía, ya se estudiaba la óptica, ya se conocía cómo eran los fenómenos ópticos, y parecía que la luz como que prefería irse por un camino donde el índice de refracción era más grande, ¿no? Como que si tú avientas un láser, se ve como que se dobla hacia donde la n es más grande. Y entonces se hacen trabajos, se escriben teorías sobre, no sé, propiedades mecánicas del éter. ¿Y qué pasa después? Después se regresa como a la parte de la experimentación. ¿Y qué pasa? Que refutan esa idea que siempre el éter luminífero no existe. Y todas esas tesis, todas esas teorías que se hicieron acerca del éter pues, se fueron a la basura. Entonces, yo más bien entiendo que es una parte complementaria, está como la parte empírica, luego está la parte de teorizar, de hacer las ecuaciones, pero otra vez se tiene que regresar como a la parte de experimentar. Pues bueno, nada más quería como comentar esa parte, ¿no? Ok. Sí, pues sí, tienes razón, precisamente, ahí viene la parte de las variaciones, ¿no? Cuando nosotros hacemos la parte de variar las variables técnicas, ¿no? De un sistema, pues entonces estamos caracterizando, ¿no? Algún aspecto especial o específico. Es lo que nos lleva a comprender mejor el fenómeno, ¿no? Es lo que también nos plantea Bachelard, ¿no? Que eso es lo importante más que buscar la variedad. Por eso yo creo que inició con los fenómenos eléctricos, porque es una historia interesante, ¿no? Como buscaban la variedad busca todos los objetos que tengan propiedades eléctricas, ¿no? Entonces, pero eso no llevó realmente a entender los fenómenos eléctricos. No fue hasta que gente, ¿no? Empezó a decir, ok, tenemos este fenómeno, vamos a empezar a variar ciertas propiedades, ciertas cuestiones de nuestro experimento y vamos a ir modelando, ¿no? Precisamente lo que dices, ¿no? Lo que pasó con lo del éter, ¿no? Cuando se empezaron ya a formular varias cuestiones, experimentos, a variar ciertas condiciones, ¿no? Empezaron a ver, ¿no? Si el experimento, si la teoría se modificaba, ¿no? Aquí, como lo presenta, pues sí parece bastante directo, ¿no? Cuando hacemos lo de la botella de Leyden y de repente aparece, pues, esta fórmula, ¿no? Entonces, pero para llegar a esta fórmula, obviamente hubo un camino mucho más pedregoso, ¿no? En donde había cierta prueba y error con respecto a cómo dependía la capacitancia, etcétera, ¿no? Entender de manera más profunda los fenómenos, ¿no? Quizá
nosotros también como científicos, ¿no? Tendemos a linealizar la historia, ¿no? De la ciencia, es decir, pues se fue, como dices, ¿no? Del punto A al punto B, ¿no? Pero en ese punto, del punto A al punto B, pasaron un montón de cosas, ¿no? Que muchas veces metemos debajo de la alfombra para no hacer más enredada las explicaciones científicas, ¿no? Lo mismo pasa con lo que dice Priel, ¿no? De las colisiones, ¿no? Pues sí, muchas veces pecamos, ¿no? Cuando hacemos metáforas académicas, ¿no? Metáforas ilustrativas para nuestros estudiantes. A veces se quedan en el imaginario, ¿no? A veces, muchas veces estas metáforas quedan en el conocimiento oculto. Han pasado muchas veces eso, ¿no? En donde estas metáforas muchas veces ya se toman como verdaderas y a veces hasta aparecen en libros de texto, ¿no? Pero la ciencia, muchos de los conceptos parecen tan complejos que para explicarlos, ¿no? A un nivel, a diferentes niveles, ¿no? Parece difícil desapegarnos de estas transposiciones didácticas, ¿no? Que usamos muchas veces en el aula, ¿no? Pero pues sí, ahí creo que en cuanto nosotros mismos, ¿no? Podamos transmitir de mejor manera los conceptos, ¿no? A la sociedad, ¿no? A las personas, ¿no? Y la sociedad también vaya siendo una sociedad mucho más educada, pues quizá más fácil, ¿no? Va a ser que estos conceptos y el habla, ¿no? Y las ideas puedan fluir con una mayor precisión, ¿no? No sé si tengan algún otro comentario. Bitsu, Priel, Wendy. No, de mi parte es todo. Gracias, Yael. A mí de mi parte todo. Muchas gracias. Ok, vale. Entonces podemos terminar la sesión, ¿no? Muchas gracias a todos Gracias. por su asistencia, ¿no? Y nada más recordarles que vamos a tener la última sesión, ¿no? A finales de mayo, allá en Monterrey, ¿no? Se va a grabar, creo que también la sesión, ¿no? Sí. Sí, es la idea. Exactamente. ¿Ok? Bueno, Bueno, muchas gracias, Bitsu, Priel, Wendy. Nos vemos Nos en vemos. Monterrey. Adiós, Hasta adiós, luego. cuídense, bye. Adiós.